Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Por eso quiero compartir con ustedes el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que yo acabo de leer es del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y dice que Jesús subió al monte. Eso de Jesús subir al monte significa que Jesús se pone en contacto con su Padre, con Dios. Es la enseñanza para nosotros hoy. Ante esta situación que vivimos, ante el problema que tenemos en nuestra casa, problema particular allí, algunos sufren porque le falta agua, otros sufren porque le falta alimentos, otros sufren porque le falta luz, otros pueden sufrir porque le falta todo. Otros pueden tener todo eso, pero sufren porque no tienen un familiar a su lado. Otros están con familia, no les falta nada material, pero entonces están deprimidos, ansiosos, angustiados. Pues ante las necesidades que podemos tener, es muy importante ponernos en primer lugar en contacto con Dios, al ejemplo de Jesús. Porque solamente el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Luego,
después que Jesús sube al monte y se sienta con sus discípulos, pues empieza allí a enseñar, empieza allí a doctrinar, empieza a decir y a revelar quién es Dios y también cuál es su misión. Y se da cuenta, después de hablar, que hay tanta gente con estas necesidades, especialmente con el cansancio y con hambre, que entonces Jesús realiza la multiplicación de los panes. Jesús primero atiende a la necesidad espiritual de cada uno. Nos enseña, la palabra de Dios atiende a nuestra necesidad, a nuestra hambre de espíritu. Y luego Jesús sabe también de nuestra necesidad del alimento del cuerpo y realiza la multiplicación de los panes. Jesús sabe de nuestra necesidad. Por eso es importante acudir a Dios, leer la palabra y luego con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, seguir siempre luchando y trabajando, y luego vamos a adquirir lo que necesitamos de Él. Allí dice que Jesús hizo la multiplicación de los panes para tanta gente que ni siquiera el dinero podía lograr, porque había poco dinero y era tal la multitud que no alcanzaba. Eso significa que Jesús es un Dios, Jesús es nuestro Dios de multiplicación, de abundancia. Se recogieron una cantidad de canastos y sin contar también la cantidad de niños o de mujeres que habían quedado allí sin contar. Solamente eran unos, llevando la cuenta, unos 5,000 hombres, 5,000 personas. Hoy el Señor se queda con nosotros en la palabra y sigue alimentándonos con la palabra, y son más de 5,000. Es una gran multitud que se alimenta el día que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, sea por las cuentas o las redes sociales, o sea también recomendando y compartiendo las pequeñas reflexiones que vamos oyendo para que los demás también alcancen a alimentarse. Que así sea. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.